Bien, vamos a un tema que ha generado harta polémica. En estos últimos días ha sido protagonista de intensos debates en redes sociales. Lo acusan de tendencioso y de reflejar su postura política. Estamos hablando de la cuenta de Twitter de Contralorito, de la Contraloría General de la República, y el encargado de administrarla, quien ha sido incluso objeto de cuestionamientos por parte de políticos. Vamos a profundizar en este tema junto a Dani Linares, que además tiene una entrevista esta mañana. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buen día. Una polémica que ha ido creciendo, primero en redes sociales, donde se le solicitaba a la Contraloría entregar información de quién era el community manager de esta cuenta y, por cierto, cuál era la función que tenía en particular, y de ahí en más una serie de cuestionamientos a este corpóreo que tiene la Contraloría, que se ha transformado ya en una caricatura a nivel digital y que entrega información de un tono distinto. Vamos a conversar de aquello junto a Daniel Harper, académico de la Universidad Católica, con este acercamiento quizás a un lenguaje mucho más coloquial, mucho más directo por parte de la Contraloría, que en general es un órgano muy lejano por lo que se tenía anteriormente, pero ha generado esta polémica bastante importante, ¿no? Fome. Es fome la Contraloría, porque en el fondo es difícil, ¿no es verdad?, entregar una información y comunicación que sea interesante para el resto. En las redes sociales, cuando nosotros hablamos de gestión digital y lo hacemos a nivel de cuentas corporativas o que no son de personas, sino más bien de instituciones, empresas, hay dos tipos, hay dos polos. El primero es parecido a un call center, lo que sería llamar en el fondo, acá están los horarios, esto es lo que nosotros hacemos, vendemos de 9 a 6, no sé, pues, si es que es de transporte, por ejemplo, hoy día vamos a tener nuestra línea, por ejemplo, en metro, ¿no es verdad?, todo el día funcionando. Y el otro polo es generar comunidad, lo interesante. El community manager, por ejemplo, que se llama la persona que representa a esta cuenta corporativa, no tiene por qué saber qué estás almorzando tú o cómo está la comida que le está haciendo. Pero cuando llega una empresa o una institución y te dice, ¿cómo está el almuerzo? O ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza ahora? Ya no estamos hablando de un call center, de un lugar donde uno llama y quiere saber el servicio, sino que estamos hablando de la creación de una comunidad. Y en Chile es muy interesante porque tiene la figura del tío. No sé si te has fijado, pero está o sea, el community manager le dice el tío de tal marca, el tío de tal empresa. Entonces, llega y se refieren a este community manager de forma cercana como si fuera un tío. Y nadie cuando llama a un call center va a llamar, hola tío, ¿me puede decir a qué hora? Pero en esta gestión como más de comunidad de redes sociales sí se da esta figura del tío. Y hay un contexto importante de esta cuenta en general que se toma de muchas cosas Contraloría y va sumando su contenido. Por ejemplo, de hecho, precisamente comentaba una vez que alguien le puso tío, decía, yo no soy tío porque por la probidad me lo impide. Bueno, y ponía el reglamento del funcionario público, por ejemplo. Claro, entonces justamente se juega con esto, en la cultura del meme, del humor, de lo irónico, de un poco también de la sátira. Entonces, en ese sentido, la cuenta es genial y brillante, es extraordinariamente cercana y logra ese impacto en un espacio que justamente es del meme, del humor, de la comunidad, de generar un poquito polémica. Si ahora vamos al otro polo, esto estamos hablando post 18 de octubre, con un país absolutamente polarizado, donde cosas que yo sé que van a generar roce, las estoy poniendo igual. Y se están viendo dos comunidades extremas, donde alguien dice algo y ¡buah!, sale un grupo apoyando, y otro responde otra cosa, ¡buah!, aparece otro grupo. Y se empiezan a dar polos justamente con información o comunicación que en vez quizás de unirnos, nos está dividiendo más. Y no creo que sea justo culpar a una parte o a la otra, porque claramente acá hay una intención, ¿no es verdad?, post 18 de octubre nuevamente, de que en el fondo por la información o comunicación que yo estoy dando, sé que se podría entender de una forma o acusación, ¿no es verdad?, que algún grupo u otro podrían capturarlo de un contexto quizás distinto en cómo yo estoy mirando el mundo y se van a armar peleas. Y yo no entiendo todavía cuál es el afán de que gente se pelee por Twitter. Es que, porque te creo si es que esto funcionaría, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que es como el Twitter buena onda, donde la gente no anda agarrándose y peleándose todo el tiempo. Pero hoy día nosotros tenemos en Twitter un contexto donde yo estoy mucho más preocupado de decirle al otro que está equivocado en vez de desarrollar un argumento, un punto. Y eso es lo que pasa hoy día en Twitter. Tenemos bandos, tenemos gente peleándose, una negatividad impresionante. Entonces, si yo estoy en una cuenta, ¿no es verdad?, y estoy entregando información que sé que
que puede entenderse, interpretarse de esa forma, me parece que también es un problema. Como también me parece que es un problema cuando uno llama a una empresa, a una institución, y lo atiende, por ejemplo, una señorita, ¿no es verdad?, un señor, y entonces llega y dice, oiga, ¿usted me podría decir esto? Y de repente uno se empieza a enojar con la... Uno no le anda pidiendo, oye, dime tu root, oye, dime acá, que esté... Porque uno entiende que la señorita o el señor, ¿no es verdad?, representan a la institución, y uno entiende perfectamente que la institución está de acuerdo, incluso entrenó a esa persona porque efectivamente representa lo que es la institución. Entonces acá hoy en día se están peleando contra un individuo que representa una institución en vez de ir hacia la institución y reclamarle. ¿Cuál es el sentido de individualizar a una persona si es que esa persona es la institución? Un community manager es la voz, es los ojos, como tú quieres llamarlo, de la institución en redes sociales. Entonces, yo lo que necesito es reclamar, si es que creo que hay que reclamar contra institución, pero individualizarlo, digamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? En esta funa tuitera, ¿no? De poder desnudar el nombre, saber quién es, generar estas funas en la calle. Incluso esta persona que maneja la cuenta ya fue atacado en la calle producto de esta situación donde se le publica su nombre, su root y también las cosas que hace, a qué horario sale también. Es culpa, si queremos culpar a alguien, digamos, que de esta polarización, ¿no es verdad? Obviamente que el contexto, y vuelvo, creo que la cuenta es brillante, pero es brillante para un contexto antes del 18 de octubre, o sea, del 18 de octubre. Hoy día, en un país polarizado, donde efectivamente han surgido más extremos, más polos, donde el ambiente absolutamente negativo, yo creo que en ese contexto el lenguaje, la forma de comunicación, sobre todo en temas sensibles, debiera estar más focalizado a temáticas que unan y que no dividan. Y por otra parte, y nuevamente vuelvo a la defensa, por así decirlo, nosotros tenemos que relacionarnos con estos community managers, estos encargados que son los representantes de instituciones o de empresas, no sindicalizándolos como si fueran ellos el culpable. Están en una institución y asumimos 100% que la institución está de acuerdo con lo que dice. Entonces, no entiendo, es como, nuevamente, pelearse con la persona que está al otro lado de la línea, como cuál es tu root, en circunstancias que es la empresa la que nosotros o la institución con la cual tenemos que hablar. En esta circunstancia, Daniel, después del 18 de octubre, decías, finalmente este mensaje que buscaba acercar la información de la Contraloría a la gente, se pierde un poco, se pierde en esta polarización, donde finalmente se queda en la discusión de qué hace la Contraloría, por qué publica esto y por qué no publica esto otro. Mira, si yo tuviera, por ejemplo, yo dirijo varios programas en comunicación digital, comunicación estratégica en la Católica, y uno de los elementos más comunes quizás es que cuando hay una pelea, ¿no es verdad?, una discusión, para no hablar de una pelea o un problema, un malentendido entre una cuenta institucional, como se habla, ¿no es verdad?, que puede ser de empresa privada o pública, y un usuario, la idea de la gestión es no dejar que se produzca un tercer diálogo. Antes de eso, oye, ¿me podéis mandar tu DM? No es verdad, como tu contacto directo para poder conversar entre los dos y poder llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que hay acá? Yo no veo que haya un ánimo de lograr un acuerdo, sino que quieren pelear. Entonces no decir, pero esto es de loco. O sea, ¿cómo yo dejo que esto pase en circunstancias que en cualquier cuenta institucional esto se debería haber arreglado? Oye, conversemos, hablemos, como lo hacen cuando uno tiene un problema con una empresa o con una institución. Espérate, ¿por qué no paramos con esta pelea pública por redes sociales y tratamos de encontrar una solución? Yo acá creo que en vez de encontrar solución, se está dándole como fuerza a la pelea. Y me parece que es como hoy día ya insólito, pero como que hay gente que toma palco, poco menos que le falta sentarse con un paquete de palomitas de maíz y empezar como, oh, ¿y ahora qué le va a decir? Ay, ¿qué le va a responder? Es insólito, pero estamos viendo gente que se pelea por Twitter, que está dividiendo, digamos, líderes que están dividiendo, y me refiero a instituciones públicas, personas, ¿no es verdad? Están dividiendo en vez de aunar. Y eso a mí me sorprende desde una postura quizás más de la academia o desde alguien que está viendo externamente y que ve cómo se están destruyendo. Claro, porque cuando entra en la discusión, es la institución la que entra en la discusión y quizás lo grave, ¿no? Porque generalmente pasa que arroban a Contralorito para que le respondan a cierta persona y lo hace la cuenta. Es que eso justamente. Entonces hay que entender que acá no hay un community manager, hay una institución. El community manager es parte de la institución. Y la institución debe responder porque son los encargados. Y este community manager solamente es la voz de esta institución, el representante. Entonces, cuando yo voy y lo sindicalizo y lo individualizo y empiezo a atacar en verdad
hay un error conceptual, porque debería ser contra institución. Y si hoy día estamos hablando con una comunicación que es brillante y genial, vuelvo a repetirlo, con un humor extraordinario y una genialidad que es tremenda, pero si yo estoy solamente logrando división, creo que no es el momento adecuado para ello. Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con este debate, ¿no?, tuitero, que quizá ha tomado también el ámbito político, con un requerimiento a la Contraloría por parte de diputados de la UDI que solicitan información sobre esta persona, ¿cierto?, individualizarlo, cuáles son sus horarios de trabajo, cuáles son también sus lineamientos para poder publicar, entendiendo que representa una institución y debe hacerlo también en base a la información que entrega la Contraloría y no generar esta discusión que se da muchas veces en Twitter. Bien, pues gracias a ambos. Saludos ahí a Daniel. Que tengan un buen día. Nos vemos.